1183 Balduino IV, el rey leproso de los cruzados en Jerusalén, tiene solo 22 años, pero está cerca de la muerte. Con valor y dedicación, el joven rey protegió Jerusalén y defendió sus tierras de los ataques de Saladino, el sultán ayubí de Egipto y Siria. El poder de Saladino crece mientras la salud de Balduino empeora. Mientras la lepra devasta el cuerpo del rey, él enfrenta el problema de la sucesión. La princesa Sibila, hermana y heredera, está casada con Gay de Lusignan, pero muchos nobles desconfían de él. Balduino puede confiar en Sibila y Gay para gobernar bien. Tras dejar su rica capital en Egipto, Saladino espera atacar. ¿Podrá Balduino salvar su reino hoy? En este episodio final de nuestra serie sobre la vida del rey leproso, examinaremos los últimos años de Balduino IV, rey de Jerusalén. Desde el inicio de su gobierno, Balduino IV buscó evitar que el sultán Saladino conquistara Jerusalén y expandiera su poder en el norte de Siria. A principios de 1183, Balduino lo había logrado pese a los grandes recursos de Saladino. El sultán no logró conquistar el reino cruzado ni controlar las principales ciudades de los zengíes. Ahora, Saladino intentaba nuevamente romper su poder. En Alepo y Mosul, Balduino había forjado una alianza con la dinastía musulmana zengí y estaba cooperando con ellos para frenar las ambiciones de Saladino. En el invierno de 1182, Saladino tomó varias fortalezas entre Mosul y Alepo, separando ambas ciudades zengíes. Uno de los vasallos de Balduino, Reinaldo de Chatillon, realizó un audaz movimiento para interrumpir la política de Saladino. En el castillo de Karak, los hombres de Reinaldo armaron 5 barcos de guerra en partes. Fue un proyecto costoso con constructores de barcos de ciudades costeras. El rey Balduino probablemente lo conocía y ayudó a financiarlo. Las fuerzas de Reinaldo llevaron los barcos en camellos por el desierto hasta el Golfo de Aqaba. Aquí se ensamblaron y lanzaron barcos al Mar Rojo, donde ningún barco cristiano había navegado desde la conquista musulmana de Egipto 5 siglos antes. El Mar Rojo era peligroso, así que Reinaldo contrató pilotos árabes expertos en la zona. Cada galera llevaba grupos de combate, no había barcos musulmanes y las ciudades costeras carecían de muralla. Esta era una región que Saladino nunca imaginó que podría ser atacada, y esa fue exactamente la razón por la que Reinaldo la eligió. 2 barcos de Reinaldo bloquearon el castillo de la isla del faraón en el Golfo de Aqaba. El propio Reinaldo no participó en la campaña naval, pero bloqueó el puerto de Eilat con sus fuerzas terrestres. Los otros 3 barcos navegaron por el Mar Rojo y saquearon más de 12 barcos musulmanes. Después saquearon Adab, llena de peregrinos hacia la Meca. Avanzaron, capturaron una caravana y masacraron a sus miembros. Luego la flota cruzó el Mar Rojo y siguió su reinado de terror en la Meca. La gente entró en pánico porque los piratas parecían dirigirse directamente a la Meca. El régimen de Saladino actuó eficazmente. Al-Adil, hermano del sultán, envió barcos de guerra egipcios al Mar Rojo. Reinaldo se retiró con las fuerzas terrestres de regreso a Transjordania. Algunos tripulantes cristianos huyeron y escaparon, pero los ayubíes destruyeron los barcos de Reinaldo y capturaron a muchos de sus tropas. Saladino mandó que desfilaran a los prisioneros por ciudades de Egipto y después los decapitaran. Andrés Ehrenkraut sostiene que la rápida derrota de Saladino a la campaña de Reinaldo elevó su reputación como pocos eventos. Como defensor del Islam ante los infieles, no todos en el mundo musulmán pensaban igual. Algunos culpaban a la guerra prolongada de Saladino con los zengidas por permitir esta incursión. Durante este tiempo, Saladino estuvo en territorio zengida, luchando contra Is ad-Din de Mosul. Saladino buscaba la aprobación del califa Abbasí para su guerra contra los zengidas. El califa An-Nasir pidió a Saladino que dejara de atacar Mosul y él suspendió la invasión en febrero de 1183. Alepo y Mosul siguieron fuera del control de Saladino. Bernardo Hamilton sostiene que Reinaldo demostró que los ayubíes no podían proteger el Hajj por las ambiciones políticas de Saladino en Siria e Irak. En ciertos círculos musulmanes, esto perjudicó la imagen del sultán.
Durante años, los zengíes se quejaron de que Saladino libraba una guerra injusta contra su legítimo gobierno en Siria e Irak. Los hechos de 1182 agotaron mucho los recursos del reino cruzado de Jerusalén. En febrero de 1183, el rey y la alta corte acordaron un impuesto general para fortalecer las defensas del reino. Mientras tanto, Guillermo de Tiro informa que la lepra del rey empeoró. El rey perdió la vista y sus extremidades se enfermaron tanto que no podía usar manos ni pies. Sin embargo, aunque algunas personas le sugirieron que abdicara y llevara una vida retirada, él se negó a renunciar tanto al cargo real como al gobierno del reino. Porque aunque su cuerpo era débil e impotente, tenía un espíritu fuerte e hizo un esfuerzo sobrehumano para disimular su enfermedad y soportar las cargas de la realeza. En mayo, Saladino reanudó su campaña contra los zengíes. Sus recientes conquistas aislaron Alepo de Mosul, permitiendo al sultán bloquearla por completo. Isa ad-Din de Mosul, cuyo hermano Imad ad-Din gobernaba Alepo para los zengíes, solo pudo observar cómo su ciudad moría de hambre. En cambio, hizo un trato con Saladino rindiéndose a cambio del feudo de Sinjar. Ibn al-Athir registra la decepción de los zengíes. Ahmad ad-Din entregó una fortaleza como Alepo y recibió a cambio algunas aldeas y campos que dejó y Saladino la tomó. Todos se sorprendieron y condenaron lo que hizo. De hecho, algunos de la gente común de Alepo trajeron una tina de agua y gritaron: «No eres apto para gobernar, solo sirves para lavar ropa». El 12 de junio de 1183, las fuerzas de Saladino tomaron el control de Alepo. Finalmente, el sultán había roto este gran bastión zengida. Fue un triunfo profundo, expandiendo el imperio de Saladino mientras el sultán entraba a Alepo. Debió ser un momento de euforia. La noticia de la conquista de Alepo por Saladino cayó sobre el reino de Jerusalén como una nube negra. Balduino y sus súbditos apenas tuvieron tiempo para pensar en ello. Saladino, tras su reciente triunfo, reunía su ejército para invadir el reino cruzado, por lo que el rey llamó a sus tropas en Séforis. Raimundo III de Trípoli y Bohemond III de Antioquía enviaron caballeros y usaron impuestos para pagar mercenarios y aumentar sus filas. El ejército franco tenía unos 1.300 jinetes y 15.000 infantes, pero el rey Balduino estaba tan enfermo que no pudo unirse. Su madre lo atendía en Nazaret y él yacía febril en la cama. Todos creían que pronto moriría, y con Saladino más fuerte que nunca acercándose con su ejército, era una situación ominosa. El rey Balduino nombró un regente. Según Guillermo de Tiro, el rey designó a Guy de Lusignan como regente, ordenando a todos los príncipes y vasallos que se hicieran sus vasallos y le rindieran homenaje. Y así se hizo, pero primero por orden del rey. Guy tuvo que jurar que mientras Balduin viviera nunca intentaría hacerse rey, y que tampoco daría a nadie más ni enajenaría del tesoro real ninguno de los castillos ciudadanos que el rey poseía en ese momento. Guillermo de Tiro dice que estas condiciones se pusieron por rumores de que Guy prometió partes del dominio real a sus seguidores. Guillermo pensaba mal de Guy. No tenía la fuerza ni la sabiduría necesarias para la gran carga que había asumido. Guy de Lusignan, ahora comandante en jefe, debía estar a la altura ante la invasión de Saladino. El éxito militar callaría a sus críticos y reforzaría su posición como sucesor de Balduino. Pero Guy no tenía experiencia y nunca había dirigido una incursión grande. El 17 de septiembre de 1183, el ejército de Saladino se reunió al sur de Damasco para preparar la invasión del reino cristiano. Saladino cruzó el Jordán el 29 de septiembre y fue a Betzán, cuyos habitantes huyeron a Tiberíades, mientras el ejército franco iba hacia la Fez. El ejército de Saladino era considerablemente más grande que la fuerza cruzada. El sultán envió una caballería avanzada de unos 500 hombres para hostigar a los cruzados en marcha. Los francos mantuvieron un orden impecable. La caballería al centro, protegida por infantería acorazada y grandes escudos.
La fuerza avanzada del sultán no logró provocar a los cristianos para que cargaran antes de tiempo. Al acercarse los cruzados al ejército de Saladino, surgió una escaramuza entre jinetes ayubíes y caballeros de Amri de Lusignan. Amaury, con el apoyo de los hermanos Ibelín, Balduino y Balián, logró hacer retroceder a la caballería de Saladino. Durante 9 días estallaron este tipo de escaramuzas entre ambos bandos. En ocasiones, los combates se volvieron feroces y hubo bajas en ambos campamentos. El sultán envió grupos de jinetes a saquear los alrededores de Fort Belay. Salah ad-Din intentó provocar a los cristianos, pero ellos mantuvieron su posición. El 7 de octubre, el sultán fue al monte Tabor e intentó tentar a los cruzados para que los siguieran, pero se negaron. Sin suministros, Salah ad-Din se retiró, cruzó el Jordán y volvió a Damasco el 14 de octubre. Los francos volvieron a Séforis y permanecieron allí varios días, temiendo que el sultán regresara para atacar. El ejército cruzado actuó bien estratégicamente. El gran ejército de Saladino invadió Galilea, pero fue rechazado por un ejército franco unido que no tuvo bajas importantes. Contra todo pronóstico, el rey Balduino se recuperó de la fiebre, pero no quedó satisfecho con el enfrentamiento de Guy y Saladino. Guillermo de Tiro dice que el rey pensaba que Guy fue incompetente en la campaña. Balduino le quitó el poder de regente a Guy y retomó el control. Balduino creyó que Guy desaprovechó una oportunidad clave para derrotar a Saladino. No fue solo una escaramuza fronteriza. El ejército del reino estaba completamente reunido a gran costo y estaba bien posicionado para enfrentarse de frente al ejército del sultán. Varios nobles creían que Saladino había sido imprudente y, como en Montgisard, se arriesgó a un desastre. Si se hubiera hecho un ataque decisivo, el ejército de Saladino pudo haber sido destruido. Algunos en la alta corte creían que Saladino tenía demasiada ventaja y atacarlo sería un desastre. Pero el rey creía lo contrario. Balduino perdió la confianza en Guy por no atacar a Saladino. Esto sorprende considerando la imagen popular que muestra lo contrario en la película Cruzada. Balduino temía que Guy iniciara una guerra con los musulmanes para fortalecer su política. Balduino coronó a su sobrino de 5 años, hijo de Sibila, como Balduino V en la iglesia del Santo Sepulcro el 20 de noviembre de 1183. Balduino tuvo el apoyo de la alta corte, incluyendo a Bowman III Raimundo III Balduino y Balien de Ibelín, quienes estuvieron de acuerdo con la decisión. Balduino tomó medidas para aislar a Guy y probablemente expulsarlo del reino. El rey leproso solicitó al patriarca de Jerusalén revisar el matrimonio de Sibila y Guy para intentar anularlo, pero surgieron asuntos más urgentes. Saladino volvió a reunir a su ejército y lanzó otra invasión, esta vez apuntando a la fortaleza fronteriza de Kerak. Balduino comprendió la magnitud de la amenaza. Aunque ciego y cojo, seguía liderando a su ejército. Incapaz de montar, fue llevado en una litera al frente de sus tropas en marcha. Saladino quería Kerak, un castillo que le molestaba desde que tomó Damasco, pero no era una conquista sencilla. El castillo era enorme y tenía las fortificaciones francas más avanzadas. Incluso hoy en día, las ruinas de Kerak presentan una vista imponente. Salah ad-Din reunió un gran ejército sirio para atacar el castillo, según Ibn al-Athir. Salah ad-Din llegó a Kerak durante Grahab, donde se le unió su hermano Al-Adil con el ejército egipcio. Su ejército numeroso impuso un bloqueo estricto. Los musulmanes entraron en el suburbio y tomaron el control de este, presionando el asedio de la fortaleza desde el suburbio y ganando la ventaja en la batalla. Se instalaron 7 trabuquetes, que continuaron lanzando piedras día y noche. El ejército cristiano avanzó hacia Kerak con la reliquia de la verdadera cruz de Cristo al llegar al Mar Muerto. El rey Balduino, gravemente enfermo, cedió el mando a Raimundo III de Trípoli. El 4 de diciembre, Saladino supo que el ejército cruzado se acercaba y, tras un mes de asedio, optó por retirarse. Guy estuvo con el ejército de socorro, pero al terminar la campaña de Kerak huyó a Ascalón y pidió a Sibila que se reuniera con él. Guy temía que, al volver Balduino a Jerusalén, no dejaría que Sibila lo viera de nuevo. Sibila se mantuvo fiel a su esposo. En Ascalón, el rey llamó a Guy a una reunión, pero Guy se negó diciendo que estaba enfermo,
lo que seguramente le pareció conveniente a Balduino. Balduino fue a Ascalón y exigió entrar, pero Guy se negó a abrirle. Balduino fue llevado en su litera hasta la puerta y él mismo llamó. El gesto, presenciado por muchos en la muralla, buscaba resaltar la desobediencia de Guy y justificar que el rey le quitara su feudo. Balduino fue a Jaffa, donde la guarnición le permitió entrar sin objeción. Despidió a la tropa de Guy y puso a su propio gobernador. Luego Balduino viajó a Acre y reunió a la alta corte. Allí solicitó formalmente que Guy fuera despojado de sus tierras por ser un vasallo recalcitrante. En junio de 1184, Balduino mandó a los líderes del templo, el hospital y al patriarca Heraclio de Jerusalén a Occidente para pedir apoyo para una nueva cruzada. Contra Saladino en particular, la misión debía centrarse en el rey Enrique II de Inglaterra. Balduino, como pariente de Enrique, buscaba que el rey inglés, muy rico y dueño de medio Francia, sintiera deber hacia él. Enrique ya había apoyado económicamente al reino de Jerusalén. Balduino deseaba que su primo real acudiera personalmente a ayudar a Tierra Santa. En agosto, Saladino volvió a sitiar Kerak. Balduino no podía levantarse, pero seguía liderando. El ejército lo transportaba en una litera durante la marcha. Reinaldo de Chatillon defendió Kerak, que resistió. Ibn al-Athir documenta el asedio y lo sucedido después. Los francos salieron de noche rumbo a Kerak, y cuando Saladino se enteró de eso, se dio cuenta de que en esta ocasión no iba a salir victorioso ni a lograr ningún objetivo. Se dirigió a Nablus y saqueó toda la tierra en su camino. Al llegar a Nablus, la incendió, la destruyó y la saqueó. Mató, capturó y esclavizó a muchos allí. Saladín se fue a Damasco. El rey leproso supervisó la restauración del foso de Kerak y otorgó a Reynaud de Chatillon un gran subsidio para reparar la muralla exterior dañada. Guy seguía aferrado a Ascalón pese a su impopularidad. Tenía algunos partidarios en la alta corte que argumentaban a su favor e intentaban evitar que el rey lo despojara completamente de su feudo. El 6 de octubre de 1184, Guy de Lusignan lanzó una incursión desde Ascalón, atacando a beduinos cerca del feudo real de Darum, en el borde del desierto del Sinaí. Estos beduinos estaban protegidos por el reino y la incursión fue venganza. El rey estaba furioso por las acciones de Balduino para quitarle a Guy su feudo. Los beduinos, aliados del reino, espiaban a Saladino y daban información clave a los cruzados. La incursión de Guy solo evidenció su ineptitud para el trono. Al finalizar 1184, la salud de Balduino empeoró rápidamente y para inicios de 1185 era evidente que moría. La alta corte se reunió junto a la cama mientras el rey dictaba su testamento final, según el cronista Ernul. Dijeron los miembros de la alta corte: no queremos que, cuando el niño haya sido coronado, su padrastro, Guy de Lusignan, sea regente, porque sabemos que no tendría ni el conocimiento ni la capacidad para gobernar el reino. El rey pidió que eligieran un regente para el niño y decidieron que el conde de Trípoli era el mejor para gobernar. El rey llamó al conde y le pidió ser regente del reino y del niño rey por 10 años hasta que el niño fuera mayor de edad. En su presencia, Balduino hizo que la alta corte rindiera homenaje ante el pequeño rey Balduino V y el conde de Trípoli. Raimundo III había sido regente de Balduino IV, ahora sería regente de nuevo. La alta corte limitó a Trípoli al dar a templarios y hospitalarios el control de castillos en la regencia y nombrar a Joselino de Courtenay tutor de Balduino V. Pero incluso después de sus desacuerdos e incluso conflictos, Balduino parece haber confiado en su primo Raimundo III. El rey ahora lamentaba permitir que Guido de Lusignan se casara con su hermana. Raimundo era uno de los miembros más veteranos y un comandante competente. No es de sorprender que reanudara su papel como regente del reino. Resuelto esto, la alta corte siguió en Jerusalén y el rey leproso padeció su última enfermedad. Balduino IV, al final de su vida, había hecho todo lo que pudo para asegurar el reino que protegió con tanta fidelidad. Durante su reinado, envió una misión a Occidente para pedir ayuda para una nueva cruzada. Aseguró el trono para su sobrino y obtuvo la aprobación de la alta corte para la regencia. Había repelido personalmente un último ataque durante su reinado en la frontera
por parte de su enemigo Saladino, y había prohibido legalmente que Guy de Lusignan tomara el trono alguna vez. Pese a su gran sufrimiento personal, Balduino el leproso demostró nuevamente por qué era tan respetado. Antes de morir Balduino, la alta corte se reunió por última vez junto a él para honrar al joven que protegió Jerusalén 11 años. El apuesto y atlético joven, coronado en 1174, era apenas reconocible. La lepra casi destruyó su cuerpo, dejándolo lisiado y sin la mayoría de sus sentidos. Hasta el final se mantuvo activo y protegió el reino. Bernardo Hamilton lo resume mejor. Pocos gobernantes han permanecido como jefes ejecutivos de Estado estando limitados por discapacidades físicas tan severas, o se han sacrificado más totalmente por las necesidades de su pueblo. Durante el reinado de Balduino, su reino había sido fuerte, lejos de ser un estado en decadencia, apenas aferrándose a la vida. El reino de Jerusalén era próspero y tenía un ejército capaz, bien dirigido por su rey. Pese al poder de Saladino, el reino resistió gracias a un líder capaz. Balduino nunca pudo resolver el problema de la sucesión, legado de su lepra. Murió joven, sin hijos, y su sobrino heredero aún era un niño. Con la muerte del rey leproso, el faccionalismo resurgiría. Balduino, cuarto de Jerusalén, murió en algún momento entre marzo y mayo de 1185. No tenía aún 24 años. El rey fue enterrado junto a su padre en la iglesia del Santo Sepulcro, lugar de la muerte y resurrección de Cristo y centro del reino. Balduino gobernó en la época más difícil del reino de Jerusalén y triunfó. Se enfrentó a nada menos que Saladino, gobernante de un vasto y rico imperio. Y aún así, el rey leproso salió victorioso una y otra vez, siempre. Aunque Balduino tenía menos tropas ante los grandes ejércitos del sultán de Egipto y Siria, los cruzados guiados por este joven vencieron. Incluso el rey más competente habría tenido problemas contra Saladino, uno de los grandes gobernantes históricos. Balduino IV de Jerusalén estuvo a la altura. Actualmente Balduino, el rey leproso de Jerusalén, es recordado por su heroísmo, dedicación y fe. Sigue siendo una inspiración para muchos, un símbolo de valor ante el peligro y de victoria ante lo imposible. La batalla de Montgisart simboliza su reinado, cuando el joven rey leproso, junto a unos templarios y caballeros, cargó contra las fuerzas de Saladino y venció. Gracias por vernos. Ahora mira nuestro documental completo sobre la vida de Carlomagno, el gran emperador fundador de la Europa medieval. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo para verlo. Haz clic en el enlace a nuestro Patreon para apoyar nuestro trabajo, hazme preguntas y obtén contenido exclusivo detrás de cámaras.